Bueno, como os decía, buenos días y bienvenidos al webinar sobre descarbonización. El fin de este evento es informaros sobre las últimas novedades y los últimos cambios normativos que afectan a las empresas en lo que a descarbonización se refiere, ¿vale? El webinar lo va a impartir nuestro compañero Juan Ruiz, que es el responsable del área de huella de carbono y eficiencia energética. Juan forma parte del área técnica de Cabo, que está compuesta por más de 10 ingenieros que abarcan todas las áreas energéticas, pues como los puntos de recarga, contratación, asesoría, huella de carbono, eficiencia energética, auditoría, entre otros servicios. ¿Vale? En total, desde Cabo Energías gestionamos más de 900 gigavatios hora anuales de consumo anual, ¿vale? Y bueno, pues ya sin más dilación, os paso con mi compañero Juan Ruiz para que comience con la exposición. Un poco para empezar y analizar en qué contexto un poco medioambiental europeo nos estamos meneando, sí que me gustaría introducir un poco las distintas iniciativas y políticas, ¿no?, a través de las cuales se va a sumar España. El primero es el Pacto Verde Europeo, ¿vale?, que no es otra cosa que, pues, el conjunto de iniciativas políticas a nivel europeo que intentan alcanzar la neutralidad climática en 2050, es decir, la descarbonización completa. Dentro de esto, ¿qué incluye? Pues el Fit for 55, que comentaré ahora, también todo lo que tiene que ver con la legislación europea sobre el clima, y luego, pues bueno, se plantean distintas estrategias como la adaptación al cambio climático, estrategia industrial europea pues una infinidad de todas ellas. Dentro del Fit for 55, es un poco intentar materializar esos compromisos e iniciativas que se plantean a nivel europeo en medidas legislativas. Algunos de ellos, pues por ejemplo, existe un compromiso, ¿vale?, de reducir todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Se toma como base los niveles de 1990 y se intenta alcanzar que para 2030 se hayan reducido un 55%. Luego tenemos otra área, que es el tema de la eficiencia energética, luego profundizaremos más, pero se persigue que en 2030 se haya reducido un 11,7% el consumo de energía final, es decir, la que utilizamos. Y luego también está, como siempre, la parte más de renovables, pues que se persigue que dentro del mix energético global su implantación o la penetración de los renovables sea un mínimo de un 40%. ¿Cómo se logran estos objetivos? Pues evidentemente a través de una planificación de reducción a largo plazo, ¿vale?, que se planifica hasta 2050, empezando por los objetivos que tenemos en este 2030, hacer un seguimiento constante y informes y reportes, y que se persiga también una transición ecológica rentable. Luego tenemos la directiva europea. Aquí, como os comentaba, lo que te dicen es, oye, las renovables están muy bien, pero la eficiencia energética va primero. ¿Por qué? Pues como dice esa frase que os he puesto ahí en azulito, no hay energía más verde que la que no se consume. Entonces, lo que no quiere decir es, vamos a intentar cubrir nuestra demanda energética, nuestras necesidades, con la menor demanda posible, y aquella que no podemos minimizar, pues ya la complementamos con energías verdes, con las renovables. Y una primera área energética y de emisiones que voy a tratar, ¿vale?, que sí que va a afectar sobre todo a medianas y grandes empresas en una primera instancia, es el tema de la huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Muchos ya las conoceréis, pero no es otra cosa que es el impacto que tiene cada organización por el desarrollo de su actividad. Es decir, todas las emisiones que se producen de forma indirecta o indirecta por nuestro trabajo. Entonces, dicho esto, hay una distribución en tres alcances. Está el alcance 1, que son todas las emisiones indirectas que se producen in situ en la empresa. Recoge toda la parte más de combustibles fósiles, como puede ser el consumo de gas, pues algún depósito de oil, todo lo que tiene que ver con vehículos y maquinaria. También pues, la parte de climatización, normalmente los equipos industriales tienen fugas de refrigerante. Pues esa recarga de refrigerante que se introduce es lo que se contemplaría también en este alcance. Luego tenemos el alcance 2, que contempla las emisiones indirectas,
y no es otra cosa que el consumo de electricidad. Y luego tenemos el alcance 3, que a día de hoy sigue siendo voluntario y no se plantea que vaya a ser obligatorio, y contempla otras emisiones indirectas, pero que van mucho más allá. ¿Por qué? Porque considera, pues, a lo mejor, el desplazamiento de los empleados al centro de negocio, viajes de trabajo, todo lo que tiene que ver con los servicios subcontratados y proveedores. Es decir, muchas empresas no tienen la capacidad para recopilar esos datos. Entonces, la huella de carbono nos quedamos en el alcance 1 y 2. Además, el alcance 3, en caso de querer realizarlo, tiene que estar verificado por una entidad externa, perdón, como puede ser una certificadora. Pero bueno, ¿por qué calcular la huella de carbono? Más allá de la obligatoriedad que os introduciré ahora en breves, sí que te permite identificar distintos puntos de mejora, porque cuando tú haces un cálculo de la huella de carbono es obligatorio presentar un plan de reducción de emisiones. Hasta el día de hoy era voluntario cumplirlo, pero sí que era obligatorio presentarlo. Entonces, pues bueno, te permite, ya que estamos, pues, intentar ver aquellas posibilidades de mejora. También te mejora la reputación corporativa, porque luego lo veremos, te proporcionan distintos sellos, ya en función de si reduces, si calculas o si compensas tus emisiones, y sí que te permite atraer, pues, a clientes que estén un poco sensibilizados. Nos está ocurriendo que ya muchos clientes nos empiezan a decir que sus proveedores les exigen tener calculada su huella de carbono, sobre todo en el sector automovilístico, exportadores, pues, con empresas que elaboran distintos productos, nos está ocurriendo eso. Entonces, pues bueno, también nos permite anticiparnos. Y en cuanto a normativa, sí que es cierto que a nivel nacional es voluntario, sí que se empieza a hablar de que se va a implantar su obligatoriedad para todas las empresas, pero a día de hoy no es así. Sí que es cierto que cambia un poco en distintas comunidades. En distintas comunidades sí que ya empieza a ser obligatorio. En Islas Baleares, para medianas y grandes empresas, es obligatorio calcular su huella de carbono. También Navarra, en entrada a vigor ya en este año. Sí que queda especificar un poco la tipología de empresas que van a estar obligadas, pero ya se materializa. Se ha sumado también a Andalucía para aquellas empresas con un consumo superior a 1 gigavatio. Y también tenemos las Islas Canarias, ¿vale? Para grandes y medianas empresas pues, de esos sectores. Y luego está la Comunidad Valenciana, que la verdad somos un poco los que más exigencia nos han dado, porque además de tener que calcular la huella de carbono, ese plan de reducción que comentaba, que hay que presentar durante su cálculo, pues también nos van a obligar a cumplirlo. Sí que es cierto que no se habla de objetivos concretos, es decir, son objetivos autoimpuestos. Tú dices, oye, pues mira, yo voy a plantear reducir mis emisiones en un 1% a través de estas medidas, pues bueno, te haces una planificación a largo plazo, que sean alcanzables y que no tengas que hacer mucha inversión para alcanzarlo, ¿no? Entonces, pues es un poco lo que se plantea en la Comunidad Valenciana. Entra en vigor en 2025, pero claro, son con los datos de 2024, entonces ya hay que hacer el ejercicio desde este año para todas las medianas y grandes empresas de hacer ese inventario de emisiones. ¿Qué ocurre? Pues que también está esta ley climática de transición ecológica de la Comunidad Valenciana, por la que se rige el tema de la obligatoriedad de la huella de carbono. Hay unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones. Se plantea que para 2030, tomando como referencia, como hemos dicho antes, en 1990, se plantea una reducción mínima del 40% de las emisiones. Como he dicho, siguiendo los objetivos de la Unión Europea, se persigue la neutralidad climática en 2050 y se espera que en 2030 el 70% del consumo eléctrico provenga directamente de energías renovables. Aquí, para que tengáis un poco más de información sobre la obligatoriedad de la huella de carbono en la Comunidad Valenciana, que yo creo que tomará un poco como referencia. Además, Valencia va a ser la ciudad verde europea de 2024, entonces va a tomar un poco más peso el tema de las emisiones. Y lo que se persigue, como bien he dicho, es una reducción progresiva de las emisiones. Se plantearán una serie de indicadores que irán distribuidos por sector y cambiarán de un año a otro, a través de los cuales pues, te dice un poco el posicionamiento que tienes dentro de tu sector y yo creo que la tendencia que tendrá es, oye, respecto a tu sector, estás teniendo unas emisiones demasiado elevadas, contrólalas. ¿Vale? Aquí sí que es cierto que hay una parte de requerimientos e infracciones. Pues en caso de alguna infracción se enviará un requerimiento y te dirán, oye,
esto no lo has cumplido, no lo estás haciendo bien tal y tal, y si no, pues luego ya, si no se hace caso, pues llegará un poco la parte de las infracciones. Pero bueno, vamos a ver un poco la parte de los sellos. Hay distintos, como bien introducido, el sello cálculo te lo dan simplemente por el hecho de calcular tu huella de carbono e inscribirte en el ministerio. Luego tendríamos el sello reduzco, que es en un periodo de 4 años. Realmente se comprueba que has reducido tu huella de carbono siguiendo ese plan de reducción de emisiones. Sí que es cierto que aquí lo que selecciona es un ratio a través de un índice de actividad. Un índice de actividad que defina un poco tu sector. Entonces, lo que se hace es comparar las emisiones que has tenido con ese índice. Por ejemplo, número de botellas vendidas, o número de empleados, o millones facturados. Es decir, eliges un ratio en función de cuál sea tu actividad. Y luego el tercero que tenemos, que va un poco al margen, es el sello compenso. Una vez has calculado tu huella de carbono, el Ministerio da la posibilidad de participar en proyectos de absorción, los que están recogidos en la web, con el objetivo de compensar totalmente o parcialmente tu huella de carbono. ¿Cómo se participa en estos proyectos? Pues realmente tienen por objeto zonas de reforestación, incendios forestales y bueno, ahí las condiciones no están reguladas, van un poco al margen y tú puedes entrar en contacto con un promotor y llegar a un acuerdo. En cuanto al plan de reducción, ¿qué medidas habituales se pueden considerar así un poco en términos generales? Pues contratación de GDOs, que son las garantías de origen renovable, en el contrato eléctrico para que provengan 100% de origen renovable, la instalación de autoconsumo, que luego veremos un ejemplito, reducir sustancialmente las emisiones, sustitución de vehículos y equipos, evidentemente si se ponen vehículos eléctricos pues se reducirá las emisiones y si pones equipos más eficientes pues evidentemente también porque reduces el consumo. Y luego toda la parte de las actuaciones de eficiencia energética, como decía, si tú reduces la demanda, en términos generales también reducirás las emisiones que emites a la atmósfera. Entonces, ¿qué nosotros un poco que perseguimos? Pues que veáis la relación que tienen aquí un poco las auditorías energéticas. Una auditoría energética, al fin y al cabo, además de darte una visión general de cuál es la situación energética de tu empresa, se proponen ahí distintas medidas de eficiencia energética. Entonces, puedes implementar esas medidas en el plan de reducción y así hacer un dossier. ¿Qué datos un poco así más en detalle solemos necesitar para hacer este cálculo de huella de carbono? Primero, definir el alcance de la organización, si queremos hacer alcance 1 y 2, si son distintas sedes, etcétera. Un poco todos los datos de combustibles fósiles, datos de refrigerantes en equipos de climatización, datos de consumo eléctrico y luego también si hay otras partidas como las energías renovables y GDOs, sobre todo para incluirlos, porque hay que hacer un informe. Entonces, en el informe decimos cuántas emisiones se han evitado por estas razones o estas actuaciones. ¿Vale? Entonces, todo eso lo incluimos en los informes. Verificadoras. ¿Cuándo es obligatorio verificar la huella de carbono? Pues hay 4 casos. El primero es si deseas calcular el alcance 3, como os he dicho. Si sois gran empresa, razonablemente si lo exige en algún momento la legislación que esté vigente, y si se producen emisiones de proceso. Las emisiones de procesos son aquellas que tienen lugar pues, en determinados procesos químicos y demás. Entonces, pues, bueno, tendrían que contabilizar esa parte y también tendrían que verificarse por una certificadora. Nosotros trabajamos con distintas de ellas. Y aquí os he puesto algunos ejemplitos reales de empresas con las que hemos trabajado para que lo veáis. Aquí hicimos una instalación de 180 kilovatios pico y tenían un consumo de medio giga. Y entonces vemos que sin autoconsumo y con autoconsumo la reducción de las emisiones fue de 40,74 toneladas, es decir, del orden de un 30%. En cuanto a los proyectos de absorción que también os comentaba, hay unos 653 en la actualidad, aunque cada vez van creciendo. A mediados del 2023 estábamos en 420, es decir, que cada vez están teniendo más peso. Como os decía, la comunicación, el sistema entre el cliente y promotor y las condiciones no están reguladas, es decir, el precio de cada proyecto de absorción varía totalmente, pero sí queda la posibilidad de compensar parcialmente total lo que es la huella de carbono. El mínimo 1 tonelada de CO2.
Pero bueno, lo suyo no es por cumplir y tener el sello, porque al fin y al cabo esos datos aparecen registrados y ves qué empresa ha cumplido solamente con el mínimo para obtener el sello. Lo ideal, compensar sustancialmente la huella de carbono, al menos algo representativo. Para que veáis un poco ejemplos de proyectos de asociación, así los datos un poco más relevantes, aparece un desarrollo del proyecto, localización, evidentemente la comunidad, la superficie que cubre en hectáreas y las asociaciones que están disponibles, pues en función del número de empresas que deseen compensar a través de ese proyecto de asociación, hay unas asociaciones disponibles u otras, ¿vale? Y también la descripción. Por ejemplo, en el caso de Pontevedra, restablecimiento de la masa prescripción forestal. Es un poco el objetivo siempre de la deforestación, incendios forestales, etc. La segunda área energética que también has introducido, pero que me parece que tiene gran importancia y cada vez lo va a tener más, es el tema de las auditorías energéticas. ¿Qué son? Pues bueno, al igual que la huella de carbono es una representación de las emisiones dentro de una organización, la auditoría es una representación de los distintos consumos energéticos dentro de la empresa. Además, como os he comentado, en una auditoría, la parte que tiene más relevancia es la que puede generar ahorros. Y es todas esas medidas de mejoras de ahorro que se proponen ahí. Además, normalmente las desglosamos por reducción de emisiones, reducción de ahorro, periodo de retorno, etc. Muchas veces las empresas piensan en los equipos, ¿no? En dónde tengo que invertir para mejorar mi eficiencia energética, pero no solamente en una auditoría se contempla eso. También se tienen en cuenta todo lo que tiene que ver con optimizaciones de proceso, los hábitos de consumo, temperaturas de consigna, etc. Normativa. ¿Qué empresas están obligadas a hacer una auditoría energética? Pues sí que es cierto que las grandes empresas desde 2016 están obligadas, y grandes empresas no son otras que las que tienen más de 250 empleados y además tengan una facturación superior a 50 millones o que el balance general sea superior a 40 Si se cumplen esas dos condiciones, estáis obligados a realizar una auditoría energética cada 4 años. Esto entró en vigor en 2016, por lo tanto en 2024 ya tendría que ser la tercera que se ejecutase. Y como condiciones, pues tienen que analizarse al menos el 85% del consumo energético total. Si tenéis distintas sedes, pues a lo mejor, pongamos un ejemplo, tenéis 30 suministros, pero de ellos 5 representan ya el 85% del consumo. Pues si no es por vuestro interés, pues evidentemente solamente analizando esos primeros suministros ya cumpliríais con el tema de la auditoría energética. Pero además, más allá de la obligatoriedad, ¿qué ventajas presentan? Pues además de conocer la situación energética, que también os hemos dicho de antes, que veréis cómo están distribuidos vuestros consumos, se presentan mejoras, te permite identificar ahorro de costes por esa reducción, también te mejora la imagen corporativa, tienes opciones de obtener certificados energéticos y tienes una serie de medidas que además de complementarlos con la huella de carbono, pues bueno, ver la viabilidad técnica y económica que tienen. Un poco cuáles serían las fases a grandes rasgos. Pues la primera fase, evidentemente, es recopilar toda la información energética y documentación que tengamos. Eh, Posteriormente realizaríamos una visita al inmueble para hacer todo tipo de mediciones y así un poco analizar el comportamiento energético que tenéis. Elaboraríamos una serie de propuestas de mejoras específicas para vuestro proceso y también analizaríamos la viabilidad económica que tiene. Finalmente presentamos un informe completo y un resumen ejecutivo que contemple lo más relevante de la auditoría. ¿Qué consumos normalmente se analizan? Pues prácticamente todo. Vamos desde sistemas de frío industrial, toda la parte de motores eléctricos, iluminación, que normalmente ya muchas tienen LED, pero también en algunas empresas es una parte importante, todo lo que tiene que ver con calor, climatización, agua caliente sanitaria, es decir, se pueden analizar muchas partes dentro de la empresa. Sin embargo, no solamente existen las auditorías energéticas, también está lo que se conoce como estudios energéticos específicos. Sí que es cierto que se centra solamente en una parte del proceso, por ejemplo,
los casos de acción industrial, pues hay empresas que tienen cámaras frigoríficas que representan ya el 85% del consumo total. Bueno, que sepáis que se puede hacer un estudio específico solamente de esa parte. ¿Recomendable? Pues bueno, sería analizarlo en cada caso. Nosotros normalmente recomendamos una auditoría energética porque tampoco se van tanto de coste, de inversión, y además te da una visión general de otras áreas que son susceptibles de mejor. Sí que es cierto que en el caso de un estudio energético específico no requiere de registro en industria, una auditoría sí, aunque el registro en industria no genera ningún perjuicio de ningún tipo. Aquí os he puesto un ejemplito para que lo veáis de un estudio termográfico que hicimos, que es cierto que cuando hacemos una auditoría tenemos un contacto muy cercano con el personal de mantenimiento. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son los que se conocen más en detalle las instalaciones. Muchas veces nos dan información de gran valor y nos dicen, pues mira, yo la verdad es que yo creo que este proceso se puede mejorar y tal, lo que pasa es que no saben cómo cuantificarlo, ¿no? Entonces ahí entra un poco nuestro papel. Y como os decía, la parte que para mí tiene gran importancia en la auditoría son las medidas de ahorro energético. Como os he comentado, sí que hay de coste cero, que se pueden llevar a cabo desde el minuto uno sin requerir de inversión, como pueden ser optimizaciones de potencia, ajuste de horarios, temperaturas de consigna, volúmenes de circulación de aire, etcétera. Y luego otras que sí que normalmente requieren inversión, o sea, sustitución de equipos, sustitución de luminarias, la implantación del sistema 50.001, de ISO 50.001, que posteriormente hablaremos, y autoconsumo y puntos de recarga. Sí que es cierto que me gusta matizar que la parte de autoconsumo no es una medida de eficiencia energética. ¿Por qué? Pues porque realmente si tú, imaginemos, tienes 4 gigas de consumo y pones autoconsumo y te evitas uno, realmente tu consumo no ha variado, siguen siendo 4 gigas. Lo que pasa es que uno de ellos es de origen renovable. Entonces, no estás cubriendo tus necesidades con un menor consumo. Entonces, por eso no es una medida de eficiencia energética. Subvenciones. ¿Existen subvenciones para todo lo que tiene que ver con energía? Sí. Hay dos tipos de actuaciones. Uno que va asociada a la mejora tecnológica en equipos y otra que va más asociada a la implantación de un sistema de gestión energética. Están vigentes hasta junio de 2024. Veremos si lo amplían o no. Y sí que hay unos requisitos que se tienen que cumplir, es ser pyme o gran empresa del sector industrial, y además en la convocatoria de ayudas aparece recogida una serie de escenarios, pues bueno, hay que pertenecer a alguno de ellos. Vale, os desgloso un poco eh, los porcentajes de ayudas que hay para que lo tengáis como referencia. Y también paso a poneros un par de ejemplos de auditorías reales que hemos llevado a cabo. En este caso era de una empresa que se dedicaba al secado. Entonces, pues bueno, veíamos que el horno pues generaba unos gases de escape que directamente se emitían a la atmósfera a 400 grados. Y dijimos, oye, reinyecta esos gases a la caldera y así te permite pues, calentar el agua caliente que necesitáis y reducir la demanda. Y entonces así fue. Ese fue el diagrama que hicimos. En este caso fue para agua caliente sanitaria, pero se puede aprovechar también en climatización para fanboys. Y estos eran los resultados. Vemos que el ahorro era prácticamente de 600 megavatios hora, desglosamos el coste de la inversión, el ahorro económico que generaba, el retorno, que era tan solo de 2,3 años, y también, evidentemente, en relación con la huella de carbono, las emisiones que se evitaban. Aquí os pongo un posicionamiento de distintas medidas que se suelen hacer en las auditorías. En este caso, la sustitución de iluminación, que vemos que requiere de poca inversión, pero tampoco genera un ahorro muy alto. La instalación fotovoltaica, que normalmente requiere un poco más de inversión, pero también los ahorros son importantes. La implantación del sistema de gestión, que como vemos, la inversión no es descabellada, pero los ahorros que te genera son muy grandes. Y luego la medida que os comentaba que habíamos implementado, que es la recuperación del calor en hornos. Otro caso real que hicimos en otra auditoría energética va un
un poco más en relación con la parte electromecánica y era la sustitución de motores, ¿no? Sí que es cierto que los motores pues tienen distintas eficiencias, ¿no? Entonces aquí eh, no solemos recomendar cambiar los motores por sí, sino que conforme va pasando el tiempo, se van estropeando y demás, que se vayan sustituyendo teniendo en consideración esto. Sí que es cierto que también en muchas visitas nos hemos encontrado que tienen motores de mucha potencia, pero a lo mejor no están trabajando en regímenes de funcionamiento adecuados. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces aquí os puse un poco los distintos accionamientos que se planteaban sustituir, la inversión, el ahorro que generaban y la recuperación de inversión. Y pasamos a hablar de la tercera área energética, que yo creo que va a tener un peso muy específico y de gran valor en estos años que vienen, que son los sistemas de gestión energética, ¿vale? Que se rigen por la norma ISO 50000. ¿Qué es un sistema de gestión? No es otra cosa que un sistema que te permita una mejora continua, en este caso, mejora energética continua. Y bueno, tú te vas autoimponiendo, al igual que como se plantea en el plan de reducción de la huella de carbono, objetivos. A ti no te dicen, oye, tienes que reducir tanto. Tú te lo impones tú, te planteas unos KPIs, unos índices de rendimiento energético y planteas la serie de medidas que consideres para llegar a alcanzarlos. Como se dice, la norma que, a través de la cual se rige esto es la 50001, por si, bueno, a muchos ya os sonará. Y bueno, sí que es cierto que la ventaja que presenta adicional es que como es una forma de auditoría continua, por las empresas que están obligadas a hacer una auditoría cada 4 años se la pueden evitar, ¿vale? ¿Qué ventajas presentan? Pues bueno, como tiene por objeto ir reduciendo el consumo energético progresivamente, también conlleva eso una disminución de los costes y en consecuencia, en términos generales, también una reducción de emisiones. Te permite hacer una evaluación continua y un seguimiento de todos tus procesos. Como es una norma ISO 50001, evidentemente mejora la reputación corporativa y sirve pues, como auditoría energética y también es compatible con otros sistemas de gestión. Toda la parte documental, como ISO 9001, 14001, la de calidad y la ambiental, pues tienen mucha relación entre sí y te ahorras pues, toda esa parte más documental porque se pueden complementar. Decir aquí un pequeño matiz, que todos los consumidores que son electrointensivos y que están obligados a implantar un sistema de gestión energética, una ISO 50001, en un plazo de 2 años desde que entró en vigor. Y un poco cuáles serían las fases de un sistema de gestión. Pues evidentemente es un diagnóstico energético inicial para saber desde dónde partimos y establecer una línea base. Por eso siempre en un sistema de gestión se hace inicialmente una auditoría energética. Entonces se determina esa línea base de la que partimos, los indicadores energéticos, los KPIs, y ya se hace una serie como un cronograma, una planificación energética y se determinan los protocolos de actuación. Se desarrolla todo el sistema de gestión energética en sí, una auditoría de certificación a través de una certificadora y ya pues, se van haciendo una serie de seguimientos y revisiones. Aquí os desgloso un poco las transiciones que haríamos de las distintas fases y sí que me gusta comparar un poco para que veáis que realmente hacia donde vamos a ir es hasta estos sistemas de gestión. Es exactamente un espejo entre el sistema de gestión energética y la huella de carbono. Mientras que el sistema de gestión energética busca hacer una planificación energética, requisitos legales, revisiones, indicadores, línea base y objetivos, es que la huella de carbono, lo que se plantea, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, es exactamente lo mismo, pero de la parte de las emisiones. Como se dice en el plan de reducción, se plantea ver la línea base, los objetivos que te vas a autoimponer, una planificación a largo plazo, es decir, que todas las áreas van a tender un poco a seguir la misma estructura. Deciros que una parte muy, muy, muy importante de los sistemas de gestión es el submetering. Muchas de las empresas ya tienen telemedida en su contador general porque nos proporciona muchísima información al respecto, pero deciros que también se pueden medir todos los suministros de agua, se puede medir también el gas y se pueden medir sectorizados. Es decir, pues tenemos clientes en los que
hemos medido, pues, a lo mejor distintas áreas dentro de la nave, a lo mejor distintas líneas de la producción. Eso te permite, pues, sacar todo tipo de ratios, relación pues, el coste del producto, por la energía consumida, etc. Aquí os he puesto también un ejemplito que voy a comentar así un poco en general de la determinación de esta línea base, ¿no? Del punto de partida. Y bueno, lo que se hace en nuestra cosa es que un diagrama de regresión, ¿no? Entonces, ahí vemos distintos años de los que se obtuvieron medidas, se elige un parámetro que relacione el consumo con la actividad de la empresa, en este caso era el caudal bombeado de agua, y sí que vemos que, claro, con el paso del tiempo, la línea base que se había planteado en 2020 ya no era representativa del comportamiento energético actual, porque con las medidas que se habían planteado, pues bueno, al final cambia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues una revisión de esa línea base. Y se establece otra nueva, en este caso se establece otra nueva con ese comportamiento en 2022. Sí que es cierto que el coeficiente que indica un poco si la correlación entre los datos es aceptable o no, es este R cuadrado, que sale de la grafiquita, y cuando es superior a 0,75, así un poco siguiendo un criterio un poco internacional, entonces es aceptable. Entonces analizarían si hay algunas desviaciones significativas y si no es el caso, si es el caso, pues ya se tratan, y si no, pues ya se identifican otra vez estas mejoras de desempeño energético y continúa todo el proceso de la ISO 59000. Aquí os he puesto un poco más visual ejemplitos del tema de software, de la parte de telemetría y submetering. Como vemos, aquí lo que hicimos era monitorizar distintas áreas dentro pues, de unas naves, y también nos permite relacionar todo tipo de medidores entre sí. Nos permite visualizar datos, parametrización, ratios de todo tipo, también todo lo que tiene que ver con el sistema de gestión de alarmas, revisiones de factura y simulaciones. Aquí vemos, por ejemplo, evolución del consumo por meses, vemos pues las penalizaciones por excesos de potencia, también la evolución de reactiva, que nos permite identificar si a lo mejor alguna batería de condensadores ha dejado de funcionar, pues decir, ostras, aquí está ocurriendo algo, vamos a tratarlo. Pues ahí, por ejemplo, veríamos toda esa evolución. Y ya un poco para finalizar, muchos estáis ahora preguntándoos también por todos los temas de los certificados de ahorro energético, los famosos CAE. Entonces, que me gustaría daros un poco a conocer más en profundidad en qué consiste. ¿Qué son los CAEs? Pues bueno, realmente las comercializadoras de electricidad y gas tienen unas obligaciones anuales de ahorro. Entonces, ¿cómo satisfacen estas obligaciones? Pues normalmente era con una aportación monetaria anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pero en 2023 dijeron, no, vamos a sugerir una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Pues en ese momento fue un 60% de aportación mínima al Fondo Nacional y un 40% voluntaria a través de los certificados de ahorro energético. Sí que es cierto que cada vez van a tener más peso. Hemos pasado de un 60% de aportación mínima al Fondo Nacional en 2024 a un 35%, y en 2025 será un 20%. Por lo que los CAEs han venido, pero han venido para quedarse. ¿Y qué te permite? Una monetización de los ahorros. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si las empresas hacen cualquier tipo de actuación de eficiencia energética, se puede valorar el ahorro energético que ha supuesto, y una entidad que se llama sujeto delegado será la que os compre directamente esos certificados de ahorro que se han generado por la implementación de la actuación energética. Es decir, un poco para que veáis la comparativa, vosotros hacéis la medida, viene una persona, verifica el ahorro que habéis generado, se emiten tantos certificados por ese ahorro en equivalencia, y os lo pagan a X dinero que, bueno, irá fluctuando, ¿no? El precio de estos CAEs con el tiempo, evidentemente, es un poco menos que lo que las comercializadoras tienen que aportar al Fondo Nacional de Eficiencia, porque así les saldrá más rentable y, por lo tanto, se tirarán para esos CAEs, y ahí ya vuestro proceso os olvidaría, porque el sujeto delegado es el que está acreditado para vendérselo a estas comercializadoras. Aquí os pongo un poco los distintos sujetos replicados, los obligados a las comercializadoras. CAE es el producto que refleja pues, esos ahorros que habéis generado por las actuaciones. Los sujetos delegados, que son aquellos que están acreditados
para todo el tema de la compra-venta. Los propietarios de los ahorros seríais vosotros, que sois los que lleváis a cabo la medida, ¿no? Y luego hay otros agentes pues, que pues, pueden ser verificadores, inspectores, instaladores, toda la parte de administración pública, fabricantes, etc. Aquí os pongo un poco el esquema general, ¿vale? Para que lo tengáis un poco como referencia y todas las relaciones que hay entre los distintos sujetos. Y deciros que dentro de los CAES existe un catálogo de fichas que te permite, pues, son aquellas actuaciones que están un poco más estandarizadas. Este sistema lleva, por ejemplo, implementado en Francia desde hace 15 años, tienen mucha experiencia y en ese sentido están un poco más adelantados que nosotros y tienen un catálogo de fichas técnicas estandarizadas muy, muy grande. Nosotros, pues bueno, en 2023 teníamos unas 48, ya estamos por las 52 fichas técnicas. Aquí que se contempla pues, sector industrial, residencial y terciario. Y bueno, la tendencia es que cada vez, conforme vaya evolucionando, al igual que ocurrió en Francia, irá cambiando la legislación y habrá volatilidad de precios de compra de CAES, cada vez se estandarizarán más medidas, pero bueno, sí que es cierto que se presenta una ventaja que antes no se contemplaba. Si me decís, oye, ¿y alguna medida que no esté recogida en este catálogo es susceptible de obtener un CAES? Sí. Es lo que se conoce como las actuaciones singulares. Sin embargo, son mucho más complejas de analizar y también requieren mayor inversión por el tema de la certificación, pero sí, o sea, la idea es que analicemos todas las medidas que hemos llevado a cabo desde inicios de 2023, que es cuando entró en vigor, y ver si son susceptibles de caer, pues si obtenemos un retorno de inversión de esa inversión, ¿no? Pues mucho mejor. La tendencia del análisis que me gusta decir, si la gran parte de las subvenciones dependen de la aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y cada vez hay menos aportación, pues un poco lo que nos indica es que cada vez van a tener menos peso específico estas subvenciones y lo que se persigue es que haya como un autoincentivo, ¿no? En el sector privado de que se vaya regulando a través de la amortización de estos ahorros y cada vez tengan menos peso las subvenciones. Aquí os dejo simplemente para nuestra información un poco el catálogo de fichas estandarizadas, ¿vale? Las medidas que proponen de la parte del sector industrial, hay sustitución de motores eléctricos, sustitución de bomba de alta presión, es decir, permite identificar rápidamente, un poco dependiendo de vuestra actividad, si hay una medida que esté estandarizada y que sea súper inmediato saber si es susceptible de obtener un CAE. Y también os he dejado un poco el marco normativo del sistema CAES. Sin embargo, ya os digo, me podéis enviar un correo con cualquier duda. Y para finalizar el webinar, sí que quiero un poco para recapitular toda la información que os he dado, que no es poca, un poco la relación que hay entre las distintas áreas. Por ejemplo, la auditoría, que además de aportarnos el valor de conocer la situación energética que tenemos, siempre se plantean unas medidas de ahorro, ¿no? Pues esas medidas de ahorro se pueden implementar en el plan de reducción de la huella de carbono y además, como son medidas de eficiencia energética, se permite monetizarlas y generar ahorros adicionales a través de estos certificados de ahorro energético. Pero es que más allá, si tú implantas un sistema de gestión energético, te evitas hacer una auditoría cada 4 años y además puedes implementar en el plan de reducción de emisiones de la huella de carbono las medidas que se plantean en el sistema de gestión. Y como son medidas de eficiencia energética, pues también se permite que pueda recuperarse parte de la inversión a través de estos certificados de ahorro. Es decir, que como vemos, un poco la tendencia que va a haber es que cada vez va a tener más peso el tema de la eficiencia energética y un poco el esquema que más se va a perseguir es el que plantean los sistemas de gestión energética regidos por la ISO 50001. Entonces, nada, agradeceros la asistencia. Ahora miraré un poco las distintas preguntas que me habéis planteado por el chat, si no da tiempo a resolverlas todas. Pues bueno, las analizaremos aparte, ¿vale? De todas formas, os dejo un correo si queréis dejarme información. También, si queréis que analicemos
algún proyecto de huella de carbono, de auditoría, si queréis que estudiemos si alguna medida que habéis hecho es susceptible de obtener un CAE, lo analizamos sin problema. Así que nada, muchas gracias por venir. Deciros que Deciros que este webinar, esperad que es eso la palabra. Deciros que este webinar se va a colgar también en nuestra web, que lo hemos grabado y porque lo estáis preguntando, y lo compartiremos también con todos vosotros, ¿vale? Para que podáis también analizarlo todo mejor. De todas formas, pues lo que ha dicho Juan, si tenéis cualquier duda y queréis que se responda de forma más concreta o extensa, podéis mandarnos un correo electrónico, ¿vale? Que todos tenéis el correo y lo tendréis en la presentación. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, que tengáis un buen día. Ah, bueno, vamos a responder una pregunta. ¿La respondes tú? ¿Eso va para? No. Vale. Me dicen por aquí, hola, ¿un proyecto de mejora energética con subvención tiene derecho a CAES? Pues bueno, sí que es cierto que a día de hoy son compatibles, pero, siempre hay un pero. Eh, si es una subvención que proviene directamente del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, no son compatibles. ¿Por qué? Porque es como beneficiarte por las dos líneas que plantean, que son los CAES y el Fondo Nacional, ¿no? Que es un poco la misma línea, pero partido en porcentajes, no te puedes beneficiar doblemente de esa subvención. Entonces, en ese caso, no. Si es una subvención que no provenga directamente del Fondo Nacional, sí, son compatibles. Claro, sería analizar qué tipo de, porque dicen derivar y de hacer, sería analizar si realmente habéis obtenido una subvención, si proviene del Fondo Nacional, y en ese caso, si es así, no sería posible complementarlo con estos CAES, y si no es el caso, pues sí que sería posible. Pero lo podemos valorar en detalle si lo quieres saber. No sé si hay alguna preguntita más. Pues nada, como no hay ninguna preguntita más, si preferís hacer alguna por privado, como he dicho, mi compañera Carmen nos los quieres llegar y os la atenderemos con un poco más de detalle. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir.